Hola, soy Fernanda y te doy la bienvenida a mi canal Pumpy Crochet. En este video encontrarás el tutorial completo para realizar a Wally, un pequeño y adorable robot limpiador de basura. Mide aproximadamente 7 centímetros. Este tutorial es de nivel intermedio, por lo que debes tener conocimientos previos en crochet. Recuerda que en nuestro canal también puedes encontrar el tutorial de Eva. A continuación te dejaré la lista de materiales y en la descripción del video encontrarás la lista completa de puntos que utilizaremos. Así que, comencemos. Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que el tutorial completo está tejido en vueltas unidas. Comenzaremos realizando el cuello en color amarillo y realizaremos en la primera vuelta 8 puntos bajos en un anillo mágico. Desde la vuelta 2 a la vuelta 6 realizaremos 8 puntos bajos en cada una. En la vuelta 7 realizaremos lo siguiente. Primero 2 puntos bajos. Ahora una disminución. Y esto lo repetiremos nuevamente para obtener un total de 6 puntos. De la vuelta 8 a la vuelta 16 realizaremos 6 puntos bajos en cada una. Una vez que tengas realizada la vuelta 8 y antes de continuar con las siguientes vueltas, insertaremos en el interior de la pieza alambre. Este alambre no es opcional, ya que lo necesitaremos obligatoriamente para poder darle la forma necesaria al cuello de nuestro Wally. Además, este le va a dar el soporte al peso de los ojos. Y rellenaremos solamente hasta la vuelta 6.
Y ahora ya podemos continuar tejiendo las siguientes vueltas. Una vez que tengamos listas las 16 vueltas, debemos cortar la hebra dejando lo suficientemente larga para poder cerrar el cuello. Cortaremos el excedente de alambre. Ahora, con ayuda de una aguja, pasaremos por la hebra delantera de los 6 puntos restantes. Ahora solamente debemos esconder y cortar la hebra sobrante. Ahora realizaremos el cuerpo. Comenzaremos trabajando en color amarillo. Iniciaremos con 8 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 realizaremos 8 aumentos. Desde la vuelta 3 a la vuelta 8 realizaremos 16 puntos bajos. Es importante que al seguir tejiendo dejemos la parte del derecho de nuestro tejido hacia el interior y el revés por el exterior. Así es como debería verse hasta nuestra vuelta 8. Recuerda que la parte del revés queda hacia el exterior en este momento. Ahora continuaremos trabajando nuestra vuelta 9. Esta vuelta la trabajaremos completamente por la hebra trasera, es decir, la hebra que queda hacia el exterior. Y realizaremos primero 2 puntos bajos. Ahora realizaremos 2 aumentos. Y esto lo repetiremos 3 veces más para obtener un total de 24 puntos.
En la vuelta 10 realizaremos lo siguiente. Primero 3 puntos bajos. Y ahora realizaremos 2 aumentos. Ahora realizaremos la siguiente secuencia. Primero 4 puntos bajos. Después realizaremos 2 aumentos. Y esto lo repetiremos 2 veces más. Y finalmente realizaremos un punto bajo. Con esto obtendremos un total de 32 puntos. En la vuelta 11 realizaremos primero 4 puntos bajos. Ahora realizaremos 2 aumentos. Ahora realizaremos la siguiente secuencia. Primero 6 puntos bajos. Y ahora 2 aumentos. Y realizaremos esta secuencia 2 veces más. Finalmente realizaremos 2 puntos bajos más para obtener un total de 40 puntos. En la vuelta 12 trabajaremos toda la vuelta por la hebra trasera. Comenzaremos realizando 5 puntos bajos. Ahora realizaremos una disminución. Luego 8 puntos bajos. Y realizaremos cambio de color a gris claro.
Ahora realizaremos una disminución. Ahora realizaremos 8 puntos bajos. Nuevamente realizaremos una disminución y cambiaremos de color nuevamente a amarillo. Ahora realizaremos 8 puntos bajos. Nuevamente realizaremos una disminución. Y finalmente 3 puntos bajos. Con esto obtendremos un total de 36 puntos. En la vuelta 13 realizaremos 14 puntos bajos en amarillo. Ahora realizaremos 12 puntos bajos en color gris. Y finalmente 12 puntos bajos en amarillo. Con esto obtendremos un total de 36 puntos. En la vuelta 14 realizaremos lo siguiente. Primero 14 puntos bajos en amarillo. Ahora el cambio de color comenzaremos a realizar de la siguiente forma. Cerraremos con amarillo y esta la vamos a cerrar normalmente el punto y vamos a hacer lo siguiente. En el primer punto del cambio de color tomaremos la hebra gris. Con esto el cambio de color se va a ver más prolijo. Una vez que tenemos las dos hebras en el crochet, la amarilla y la gris, vamos a comenzar a cerrar con amarillo.
En el siguiente punto vamos a tomar la hebra gris y cerraremos con el amarillo. Y así hasta completar los 10 puntos bajos. Tomaremos el punto en gris y cerraremos con amarillo. Tomaremos la hebra gris y vamos a cerrar con amarillo. Ahora seguiremos trabajando solamente con nuestra hebra amarilla, así que podemos cortar la hebra gris sin ningún problema y continuaremos realizando los últimos 12 puntos bajos para obtener 36 puntos en nuestra vuelta 14. Desde la vuelta 15 a la vuelta 18 realizaremos 36 puntos bajos en cada una. Antes de continuar con nuestra vuelta 19, debemos colocar un trozo de plástico o cartón en cada uno de los laterales para mantener la forma cuadrada. En la vuelta 19 trabajaremos toda la vuelta por la hebra trasera y comenzaremos realizando 5 puntos bajos. Ahora realizaremos una disminución. Luego 6 puntos bajos. Una disminución. 8 puntos bajos. Nuevamente una disminución. Luego 6 puntos bajos.
y finalmente realizaremos una disminución y 3 puntos bajos. Con esto obtendremos un total de 32 puntos. En la vuelta 20 realizaremos primero 3 puntos bajos. Ahora 2 disminuciones. Ahora realizaremos la siguiente secuencia. Primero 4 puntos bajos. Y luego 2 disminuciones. Esto lo repetiremos 2 veces más. Finalmente realizaremos un punto bajo para obtener un total de 24 puntos. En la vuelta 21 realizaremos la siguiente secuencia. Primero un punto bajo y luego una disminución. Y esto lo repetiremos 7 veces más para obtener un total de 16 puntos. Antes de continuar comenzaremos a rellenar. Recuerda introducir un lápiz o la parte trasera del crochet para poder mantener la forma del tubito que realizamos para introducir posteriormente el cuello. Cuando vayas rellenando debes preocuparte de que esta parte se vaya manteniendo plana y no se vaya inflando mucho hacia la parte superior. En la vuelta 22 realizaremos 8 disminuciones. Ahora dejaremos una hebra larga para posteriormente cerrar el cuerpo.
Ahora cerraremos el cuerpo pasando por la hebra delantera de los 8 puntos restantes. Ahora solo debemos cortar y esconder la hebra restante. Ahora tomaremos la pieza de esta forma para realizar el borde. Y con color gris oscuro realizaremos lo siguiente. Contaremos primero 3 hebras. En nuestra cuarta hebra delantera libre vamos a enganchar el hilo y realizar un punto bajo. Luego realizaremos 15 puntos más en color gris oscuro, 4 puntos bajos en color gris claro y finalmente 16 puntos bajos más en color gris oscuro. Ahora solamente debemos esconder todas las hebras que quedaron libres. Y así es como queda con el borde ya realizado. Finalmente bordaremos un par de líneas en color rojo y en color negro para poder simular el panel que tiene en su cuerpo. También puedes realizarlo con fieltro o con pintura directamente sobre el tejido. Y el cuerpo ya está listo. Ahora realizaremos los ojos, que son unos binoculares. Realizaremos 2 iguales. Comenzaremos realizando la parte delantera y luego realizaremos con gris oscuro la parte trasera. Comenzaremos realizando 8 cadenas. A partir de la tercera cadena desde el crochet 1, 2, 3, realizaremos primero un aumento de medio punto alto.
Ahora realizaremos 2 medios puntos altos. Y 3 puntos bajos. Ahora trabajaremos por el otro lado de las cadenas y realizaremos 2 puntos bajos más. Ahora realizaremos 2 medios puntos altos. Y finalmente un aumento de medio punto alto. Con esto obtendremos un total de 13 puntos. Y ahora ya podemos cerrar la vuelta. En la vuelta 2 realizaremos primero un medio punto alto, ahora 2 aumentos de medio punto alto, nuevamente realizaremos un medio punto alto. Ahora realizaremos 2 puntos bajos, un aumento y 2 puntos bajos más. Ahora realizaremos un medio punto alto, 2 aumentos de medio punto alto y finalmente un medio punto alto más para obtener un total de 18 puntos. En la vuelta 3 realizaremos un aumento de medio punto alto, y un medio punto alto. Nuevamente realizaremos un aumento de medio punto alto y un medio punto alto. Ahora realizaremos un aumento, 3 puntos bajos, en el siguiente punto realizaremos un punto bajo y un medio punto alto juntos. En el siguiente punto realizaremos un medio punto alto y un punto bajo juntos. Ahora realizaremos 3 puntos bajos. Un aumento. Un medio punto alto. Un aumento de medio punto alto. Nuevamente un medio punto alto. Y finalmente un aumento de medio punto alto. Con esto obtendremos un total de 26 puntos.
En la vuelta 4 realizaremos 26 puntos bajos por la hebra trasera. Ahora es momento de insertar el ojo de seguridad y colocar el fieltro blanco. Cortaremos un trozo de fieltro blanco del tamaño de nuestra base del ojo, es decir, desde la vuelta 1 a la vuelta 3. Antes de pegar el fieltro directamente a nuestro ojo, vamos a calcular aproximadamente dónde vamos a insertar nuestro ojito de seguridad. Y vamos a hacer un pequeño orificio para que nos salga más fácil después poder insertarlo. De esta forma. Ahora con pegamento silicona vamos a aplicar en toda la base del parche y luego lo vamos a pegar al ojo. Ahora debemos dejar secar bien. Es muy importante que el fieltro no cubra la hebra delantera que dejamos libre, ya que después tejeremos sobre ella. Ya una vez que esté totalmente seco, podemos insertar nuestro ojito. Nuestro ojito va a ser de 16 milímetros, pero puedes utilizar más pequeños o más grandes dependiendo del tamaño que te quede el ojito, según tu tensión, también dependiendo de si te gustan así de grandes los ojos o los prefieres un poquito más pequeños. Ahora con ayuda de un encendedor vamos a aplanar la parte de la punta que quedó de nuestro ojo para darle más seguridad y firmeza. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora en las vueltas 5, 6 y 7 realizaremos 26 puntos bajos en cada una. Ahora realizaremos la vuelta 8 y trabajaremos toda la vuelta a través de nuestra hebra trasera. Comenzaremos realizando un punto bajo y una disminución. Y esto lo repetiremos 2 veces más. Ahora realizaremos 2 puntos bajos
2 disminuciones, y 2 puntos bajos más. Ahora realizaremos una disminución y un punto bajo. Nuevamente una disminución y un punto bajo. Finalmente realizaremos nuevamente una disminución y un punto bajo para obtener un total de 18 puntos. En la vuelta 9 realizaremos la siguiente secuencia. Primero un punto bajo, luego una disminución, y esto lo repetiremos 5 veces más para obtener un total de 12 puntos. Antes de continuar, vamos a rellenar nuestro ojo. Finalmente en nuestra vuelta 10 realizaremos 6 disminuciones. Y cortaremos dejando una hebra larga para posteriormente cerrar el ojo. Ahora cerraremos esta pieza pasando por la hebra delantera de los 6 puntos restantes. Y luego cortaremos y esconderemos la hebra sobrante. Antes de continuar debemos realizar el borde de nuestro ojito. Nos ubicaremos en la hebra delantera que dejamos libre cuando realizamos nuestra vuelta 4. De esta forma tomaremos nuestro ojito. Dejaremos hebra al inicio y al final que nos servirá para posteriormente esconderlas. Y realizaremos punto deslizado por todo el contorno. Ahora solamente debemos esconder las hebras restantes. Y así es como se ve nuestro ojito una vez listo. Repetiremos el mismo procedimiento con el segundo ojo. Ahora realizaremos la parte trasera de los binoculares.
Comenzaremos realizando un anillo mágico de 8 puntos bajos en su interior. Ahora realizaremos 8 aumentos. Desde la vuelta 3 a la vuelta 6 realizaremos 16 puntos bajos. Antes de continuar dejaremos una hebra larga para posteriormente unir a la parte delantera de los ojos. Repetiremos el mismo procedimiento para la segunda pieza. Ahora es el turno de unir ambas piezas. Nos ubicaremos en la parte trasera de la siguiente forma. Y entre las vueltas 8 y 9, justo en la línea que se nos forma entre ambas vueltas, uniremos la parte trasera a la parte delantera de los ojos. Esta pieza la debemos rellenar antes de empezar a unir. Y si te falta relleno, antes de terminar la unión completa, introduces un poco más y luego terminas de cerrar. Así es como queda una vez que terminamos de unir. Debe quedar una vuelta en la parte trasera libre, completamente a la vista. No cortaremos la hebra sobrante porque esta nos va a servir para unir posteriormente al cuello. Y repetiremos el mismo procedimiento con el segundo ojo. Ahora con una hebra nueva y con ayuda de una aguja uniremos ambos ojos primero en la parte gris. Fijaremos la posición con ayuda de alfileres.
Ahora daremos unas puntadas para unir la parte gris claro. Y así es como deben quedar unidos. Y ahora solamente debemos esconder y cortar la hebra restante de color gris claro. Ahora lo uniremos al cuello. El cuello irá justo después de la costura que realizamos entre la parte delantera y trasera de los binoculares. Y no debe sobresalir del alto de ellos. Entonces con una de las hebras sobrantes vamos a ir enganchando. Y ahora vamos a coser ambas piezas para unirlas en esta parte trasera. Y así es como queda unido el cuello a nuestros ojos. Ahora solamente debes cortar todas las hebras que nos sobraron. En la parte trasera lo que debemos realizar son estos cables que unen el cuerpo con los binoculares para hacer la conexión. Recordemos que WALL-E es un robot. Entonces con una hebra en color negro introduciremos, dejaremos un trozo largo para poder después cortarlo y haremos un pequeño nudo. Y ajustaremos. Y así es como ya tenemos la primera parte de nuestro cable.
Ahora traspasaremos la parte del cuello en la parte amarilla. Entonces justo en esta parte pasaremos de un lado a otro. Y dejaremos una hebra lo suficientemente larga en esta parte para poder darle la forma. Y luego repetiremos el procedimiento en el siguiente punto. Deben tener el mismo ancho. Y aquí haremos un pequeño nudo para ajustarlo. Ahora cortamos las hebras sobrantes. Y aplicaremos un poco de pegamento en ambas hebras. Con esto le daremos mayor rigidez al cable. Y lo fijaremos con un alfiler de la siguiente manera. Con esto, al momento de secarse, quedará con la forma correcta. Una vez seco, retiraremos los alfileres. Ya tenemos lista la parte superior de Wally. Ahora realizaremos las ruedas. En color gris oscuro, comenzaremos realizando la oruga. Para esto realizaremos 4 cadenas. Y a partir de la segunda cadena desde el crochet realizaremos 3 puntos bajos. Ahora realizaremos una cadena y giraremos el tejido. Ahora trabajaremos en filas, pero de la manera tradicional, ya que necesitamos que quede con los relieves. Volvemos a hacer una cadena, giramos el tejido y 3 puntos bajos nuevamente. Una cadena, giramos el tejido y 3 puntos bajos. Y así continuaremos hasta obtener un total de 23 filas de 3 puntos bajos cada una.
Una vez que tengamos las 23 filas de 3 puntos bajos cada una, solamente debemos dejar una hebra larga para posteriormente coser. Debemos tejer 2 piezas iguales. Ahora haremos las ruedas interiores. Para eso realizaremos 2 ruedas grandes, 4 ruedas medianas y 2 pequeñas. Comenzaremos con la rueda grande. Comenzaremos realizando 5 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 realizaremos 5 aumentos para obtener un total de 10 puntos. En la vuelta 3 realizaremos 10 puntos bajos por la hebra trasera. En las vueltas 4 y 5 realizaremos 10 puntos bajos en cada una. En la vuelta 6 realizaremos por la hebra trasera 5 disminuciones. Ahora cortaremos dejando una hebra larga para posteriormente cerrar esta pieza. Ahora vamos a rellenar la pieza. Y ahora cerraremos pasando por la hebra delantera de los 5 puntos restantes. Ahora solo debemos cortar y esconder la hebra restante.
Repetiremos el mismo procedimiento con la segunda pieza. Ahora realizaremos las piezas medianas. De estas debemos hacer 4 iguales. Comenzaremos realizando 6 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 realizaremos 6 puntos bajos por la hebra trasera. Y en las vueltas 3 y 4 realizaremos 6 puntos bajos en cada una. Ahora cortaremos dejando una hebra larga para posteriormente cerrar la pieza y coser el resto de las piezas entre ellas. Estas piezas que son más pequeñas las cerraremos de la siguiente forma. En vez de cerrar pasando la aguja por la hebra delantera, en este caso lo realizaremos pasando por la hebra trasera. Pasaremos por la hebra trasera de los 6 puntos restantes. Y dejaremos la hebra larga en esta pieza. Realizaremos 4 piezas iguales. Dos deben tener la hebra larga, ya que a partir de ella uniremos todo el resto de las ruedas, y 2 deben estar sin hebra adicional. Ahora realizaremos la rueda pequeña. Para esto comenzaremos realizando 5 puntos bajos en un anillo mágico. En la vuelta 2 realizaremos 5 puntos bajos por la hebra trasera. En las vueltas 3 y 4 realizaremos 5 puntos bajos en cada una. Ahora dejaremos una hebra larga para poder cerrar.
Al igual que en la pieza anterior, cerraremos pasando por la hebra trasera de cada uno de los puntos sobrantes. Y repetiremos el mismo procedimiento con la segunda pieza. Solamente debemos cortar y esconder la hebra restante. Ya con nuestras piezas comenzaremos a armar nuestras rueditas. Usaremos una oruga por cada pierna, una pieza pequeña, una pieza grande y dos medianas, una con hebra larga en cada lado. Ahora uniremos las rueditas de la siguiente forma. Comenzaremos con las piezas medianas y uniremos de esta forma, uno al lado de la otra. Y quedan unidas así. Ahora uniremos estas piezas a la pieza grande de la siguiente forma. Debe quedar así. Y ya está lista. Y ahora vamos a sacar la hebra hacia la parte superior. Y aquí es donde agregaremos la última rueda, la pequeña. Y así es como se ven todas las ruedas unidas. Ahora debe repetir el mismo procedimiento con la segunda. Finalmente uniremos la oruga y la coseremos de la siguiente forma. Daremos la vuelta a toda la pieza y en la parte baja de la rueda más grande esconderemos la costura para que no sea tan notoria en la parte superior.
Ahora dejaremos lo que nos quedó de hebra para coser estas ruedas a los costados del cuerpo. La hebra inicial de las cadenas la esconderemos y cortaremos el excedente. Repetiremos el mismo procedimiento para la segunda rueda. Ahora coseremos las ruedas a cada lateral del cuerpo. Dejaremos estas dos vueltas a la vista y uniremos después de esas dos vueltas amarillas hacia la parte inferior. Debe quedar sobresaliendo un poquito de la rueda. Y lo mismo por el otro lado. La rueda grande debe quedar hacia la parte trasera y las tres pequeñas hacia la parte delantera. Al unirlas debes preocuparte de que las ruedas dejen que la base de nuestro cuerpo se mantenga de pie. Y así ya tenemos listas las rueditas unidas a nuestro cuerpo. En color amarillo realizaremos los brazos. Comenzaremos realizando 6 puntos bajos en un anillo mágico. Desde la vuelta 2 a la vuelta 4 realizaremos 6 puntos bajos en cada una. En la vuelta 5 realizaremos 4 puntos bajos y una disminución para obtener un total de 5 puntos. Finalmente, en la vuelta 6 realizaremos 5 puntos bajos. Y finalmente dejaremos una hebra larga para cerrar el brazo. Y cerraremos el brazo de la siguiente manera: aplanaremos la pieza y pasaremos con la hebra de un lado a otro para ir cerrando. El brazo no se rellena, debe quedar plano. Y cortaremos y esconderemos la hebra restante en uno de los brazos y en el segundo la dejaremos. Ahora realizaremos los dedos de las manos en color gris claro. Para esto dejaremos un poco de hebra en la parte inicial que nos servirá para después coserlo a la mano. Y realizaremos 4 cadenas.
Luego realizaremos a partir de la tercera cadena 1, 2, 3 desde el crochet 2 medios puntos altos. Y dejaremos un trozo de hebra largo también al final para unir este dedo al brazo. Este es el dedo pequeño, de este realizaremos 2 iguales. Y ahora realizaremos los dedos grandes. Al igual que en el dedo anterior, dejaremos un poco de hebra al inicio para posteriormente unir. Y ahora realizaremos 5 cadenas. Y desde la tercera cadena, desde el crochet 1, 2, 3, realizaremos 3 medios puntos altos. Y finalmente, al igual que en la pieza anterior, dejaremos un trozo de hebra largo para unirlo posteriormente al brazo. De estos debemos hacer 4 dedos iguales. Hacemos los dedos de la siguiente forma. Sobre la parte que cerramos, por acá está el anillo mágico inicial, coseremos los 2 dedos grandes en la parte superior y el dedo pequeño en la parte inferior. Van a quedar los 2 deditos de arriba de esta forma y el dedito de abajo así. La parte del revés va a quedar hacia afuera. En ambos casos, la parte del derecho quedará hacia el interior. Yo le puse encima un poco de pegamento para que estas piezas tengan un poquito más de dureza. Ahora uniremos los brazos a los costados del cuerpo. Si quieres unirlos con los brazos de lado, de esta forma, debes dejar el brazo tal cual como ya está. Si quieres dejarlo con los brazos hacia el frente, debes aplanar de esta forma, para que el brazo plano quede de costado. En mi caso yo lo aplanaré para que queden con los dedos hacia el frente y no de costado. Entonces ya con nuestro brazo plano introduciremos de la misma forma que con el brazo de Eva. Entraremos y saldremos continuamente por el mismo punto. Contarás 2 puntos al lado del cambio de color y 2 vueltas abajo. 1, 2 y 1, 2. Y aquí en ese punto vamos a introducir nuestra aguja. Y vamos a salir por lo mismo, pero al otro lado. 2 puntos al lado del cambio de color y 2 vueltas abajo en color amarillo. Uniremos el primer brazo y ahora vamos a unir el segundo. Volvemos a pasar por el mismo punto, volvemos a salir por el mismo punto.
Y los brazos de Wally ya están listos. Esto nos va a permitir levantar los brazos y así poder darles movimiento. Ahora solamente debes cortar y esconder la hebra sobrante. Cuando los brazos ya están listos, tienes dos opciones: o los dejas solamente en amarillo o pintamos el cambio de color, que es el detalle que tiene de las líneas en blanco con negro en diagonal. Puedes hacerlo con pintura o directamente con fieltro. Yo lo realizaré con pintura. Primero daremos una capa blanca y la dejaremos secar. Y repetiremos lo mismo en el otro brazo. Una vez que la pintura blanca esté seca, es turno de pintar con el color negro. Ahora realizaremos las franjas de los brazos. Recuerda que las líneas son diagonales. Y así es como queda el primer brazo y lo mismo lo repetiremos en el otro lado. Luego solamente debemos dejar secar la pintura. Y así es como se ve nuestros dos brazos ya listos. Ahora solamente nos queda darle la forma a la cabeza. Para esto vamos a doblar de la siguiente manera. Y esta es la forma que tenemos que darle a nuestro cuello. Ahora solamente debemos insertarlo y nuestro Wally ya está listo. Gracias por ver nuestro tutorial. Recuerda que puedes apoyarnos compartiendo este video con más personas, comentando, dando like y suscribiéndote a nuestro canal. No olvides activar la campanita para que no te pierdas nuestros próximos videos. Esperamos nos etiquetes en nuestras redes sociales para poder ver tus resultados. Y nos vemos pronto en un nuevo tutorial.